Pero cuando uno se adentra ya en el capítulo, en los 4 últimos capítulos del libro, uno comienza a tener distintas emociones. Porque el libro golpea las emociones. Más todavía de las personas como, tal vez nosotros, que fuimos parte de la generación de los 80 y fuimos parte de la generación que luchó contra la dictadura. De distintas formas, maneras y objetos o objetivos. Tuvimos distinto protagonismo al interior de esa historia que aún está contándose. Y este es un primer mérito de este libro, el de Pedro, el de del pueblo en llama a la democracia cartucha. Yo lo encuentro que el título es fabuloso, es maravilloso, porque da cuenta de lo que justamente el propio grupo, la propia organización política del Mapu Lautaro se propuso. A partir de un pueblo en llamas, de un pueblo rebelde, de un pueblo subversivo, de un pueblo que ya no quería seguir soportando más las dominaciones que le imponía la dictadura o el capital, o mejor dicho, eran anticapitalistas totales. Y eso es lo que nos hace falta hoy día, ser anticapitalistas totales, para poder construir otra cosa. Y ellos llegar a la democracia cartucha, que es otra forma de nombrar a la democracia protegida, aquella que consensuaron los concertacionistas por el no con la derecha autoritaria y que dura hasta el día de hoy, porque esa democracia cartucha no ha desaparecido, sigue existiendo y se viene otra, se lo hace otra si no somos capaces de hacer la rebeldía o volver a encender al pueblo, que el pueblo vuelva a ponerse en llama para hacer lo que los Lautaro señalaban, hacer la toma de Chile, para construir un Chile popular y socialista, que era la lógica de su acción política durante todo el tiempo que actúan los lautaristas. El libro de Pedro, del historiador, del amigo, del colega, es un libro que rompe un silencio. Y rompe un silencio relativo justamente a una de las organizaciones rebeldes más importantes de la década de los 80 o de fines del siglo XX. Porque la mayoría de los estudios que se conocen o trabajos historiográficos que se conocen sobre el Mapu Lautaro se ubicaba fundamentalmente en lo que yo denomino la historiografía popular estudiantil, que realizaban un conjunto de estudiantes de licenciatura o de magíster e incluso de doctorado en distintas universidades del país como trabajos de tesis. Y muchas veces ustedes saben que las tesis terminan durmiendo en lo anaquel de las bibliotecas y se pierden. Pero siempre hay un historiador profesional que las rescata, que las saca de ese anonimato y las coloca en la bibliografía, y cuando ustedes revisen el libro van a encontrar un conjunto de tesis que han sido consultadas, trabajadas, elaboradas por el autor, en este caso Pedro. Pedro mismo es un autor que produce una tesis doctoral sobre este tema, y el libro es si no es una versión completa, es una versión corregida tal vez de la tesis doctoral, dirigida por Olga Polianova, la extraordinaria historiadora que nos dejó hace algunos años atrás, de la Universidad de Santiago de Chile. De manera entonces que el libro es un aporte desde, diría yo, y lo comentábamos con Pedro, desde un primer libro, desde la academia, desde las academias,
Y no solamente porque Pedro sea profesor de la Academia Humanismo y Cristiano, sino me refiero de la Academia, ¿cierto?, en la cual por primera vez un historiador académico escribe un libro sobre esto, rompiendo el silencio sobre el Mapo Lautaro. Porque si bien es cierto, habían habido estudios sobre el Mapo Lautaro, como es el trabajo de Cristina Moyano, etcétera, ¿cierto?, pero no había un estudio serio, no digo que lo otro no lo sea, sino que bajo el rigor de la academia, como es el libro que tengo. Es un libro informal, es un libro que utiliza un conjunto de fuentes diversas. Entonces es un libro que está bien armado, serio. A eso es lo que me refiero. Y es un aporte. Y es un aporte al estudio de la rebeldía de nuestro Chile. Además porque tiene algo que rompe la monotonía de los estudios sobre las rebeldías. En Chile hay mucha historiografía sobre el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Hay mucha historiografía sobre el PC, algo sobre los socialistas, pero sobre el Mapo Lautaro no había nada. Pero tiene una gracia este libro, porque es un libro que une dos rebeldías, una antigua y una nueva, moderna, como dice Pedro. Moderna. ¿Cuál es la antigua? La antigua está en el nombre. Mapo Lautaro. Lautaro. Joven mapuche que había trabajado y servido al invasor, a Valdivia, pero que se rebela y huye y intruye a sus huestes como Toqui para derrotar finalmente y dar muerte a Valdivia, el primer gobernador muerto por los mapuches. Ustedes saben que hay dos gobernadores muertos. Este entonces y une lo que podría Hobsbawm decir los rebeldes primitivos con los rebeldes modernos. Y un dato, es moderno porque surge, dice Pedro, con una ideología, con una utopía, con una ilusión de construir un mundo nuevo. Y por esa razón, numerosos jóvenes dieron la vida. Por esa razón, muchos combatieron, que hoy día pocos reconocen. Hoy día nadie reconoce a los muertos del Lautaro, salvo los militantes lautaristas que aún quedan y los familiares de esos. Y aquí hago una mención específica a un lautarista que yo tuve la oportunidad de conocer directamente en la cárcel pública, que es Ariel Antoniolletti. Yo hacía clases en la cárcel pública a los presos políticos de la dictadura. Y durante ese periodo que yo hacía clase, Ariel fue asesinado vilmente por las fuerzas represivas del Estado de Chile en, comillas, democracia.